soy licenciada en Filología por la Universidad de Sevilla y doctora en estudios filológicos por la Universidad de Harvard y Macao. Por tanto, cuento con un doctorado internacional. En primer lugar, quiero dar las gracias a todo el equipo organizador por permitirme estar aquí hoy y poder haceros esta presentación que os voy a mostrar a continuación. El título de esta presentación es Innovación docente a través de las redes sociales para mejorar el aprendizaje de lenguas. En primer lugar, es preciso tener en cuenta que hoy en día vivimos rodeados por el uso de las redes sociales y nuestros alumnos cada vez más son usuarios de diferentes redes tales como Instagram, TikTok o Facebook, haciendo de ella, digamos, una vida paralela en la cual publican sus fotos, publican sus vídeos, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo propongo en este trabajo en parte es recopilar todo este trabajo que nuestros alumnos hacen de una manera mecánica y plasmarlo para la hora de enseñarles. Teniendo esto, por tanto, nuestro público a lo que va dirigida esta innovación docente puede estar aplicada a enseñanza universitaria y también en clases de secundaria. Lo he centrado en 3 lenguas específicas, precisamente, como es el inglés, el francés y el árabe, haciendo una combinación de cómo a través de lo que es el storytelling y lo que es el efecto transmedia podemos un poco hacer esa combinación de enseñanza para que el alumno no solo aprenda lo que es la lengua, sino que también aprenda distintas nociones culturales e históricas, por decirlo de algún modo. Por tanto, ¿cuál es la actividad de nuestro trabajo? El objetivo de este trabajo, por tanto, es realizar una actividad transmedia a través de las técnicas de storytelling. Es decir, hacer que escriban una historia y hablar en una lengua diferente, utilizando lo que es el elemento transmedia, así como técnicas de storytelling, es decir, narrando historias. Por lo general, cuando enseñamos lengua, estamos acostumbrados a pedir a los alumnos diferentes redacciones. La redacción muchas veces se hace como un trabajo pesado, un trabajo también aburrido, mecánico por el alumno. Por tanto, ¿qué proponemos? ¿Cuál es el objetivo? Que el alumno aprenda a escribir en la lengua que está estudiando, al mismo tiempo que está aprendiendo cultura, está aprendiendo, digamos, literatura o está aprendiendo otras nociones a través de esa historia que está contando y al mismo tiempo comparte en las redes sociales. Las muestras que hemos utilizado para llevar a cabo todo esto, por tanto, es, en el caso del inglés, se ha utilizado lo que es la película Casper para plasmar un poco lo que es la idea y el concepto de Halloween en los países anglosajones. En el caso del francés se ha optado por la película del Jorobado de Notre Dame, basándonos también en la novela de Victor Hugo de Notre Dame de Paris. Y en el caso de árabe, se ha utilizado lo que es la película Aladdin de Disney también, basada en Las Mil y una Noches, o dicho en árabe, Alf Layla wa Layla. Teniendo en cuenta esto, por tanto, hemos elaborado una actividad según la cual los alumnos tienen que contar una historia por diferentes redes sociales. Las redes sociales que se han elegido para llevar esta actividad son Twitter, Instagram y TikTok. ¿Por qué se han elegido estas redes y no otras? Puesto que tal vez son las más utilizadas ahora mismo dentro del grupo de nuestros alumnos. Facebook, digamos que ha quedado un poco más relegada a un público más adulto, por lo tanto utilizamos unas redes sociales que atraen al alumno y que el alumno se siente identificado con ellas y conoce su funcionamiento de una manera mucho más amplia. Bueno, pues ¿en qué consiste, por tanto? La actividad se realiza de la siguiente manera. Se hacen diferentes grupos de 4 personas, los cuales tienen que llevar a cabo esta actividad transmedia, ¿no? Consiste, por tanto, en que tienen que ver una película y, como consecuencia, escribir la historia. Las películas elegidas son las que acabamos de decir, por lo tanto, tienen que verlo y, a raíz de eso, escribir por grupos una historia diferente, manteniendo un nexo común con la película, puesto que estamos hablando de transmedia, es decir, ir a través de los medios y tenemos que buscar un punto en común. Cada uno va a hacer su propia historia basándose en la película, en una escena diferente. ¿Qué metodología vamos a usar, por tanto, para llevar esta actividad? Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que estamos en el marco común europeo de referencia de las lenguas,
Por lo tanto, tenemos que ajustar el nivel que queremos enseñar. Se puede aplicar a todos los niveles, lo único que va a cambiar es el uso del vocabulario, por supuesto, así como el uso de la gramática y el uso de otros elementos lingüísticos para que esto se lleve a cabo. Entonces, estamos hablando que se va a llevar a cabo un método, primero, basado en tareas, porque el alumno tiene que realizar una tarea que es el producto final, es decir, la publicación de esa historia en las redes sociales, contadas por diferentes vías. También un método comunicativo, puesto que tiene que poner en marcha una función comunicativa del lenguaje para explicar lo que está ocurriendo. Y por último también, por supuesto, debemos tener en cuenta que se está utilizando de algún modo lo que es la Flipped Classroom o la clase invertida en parte. ¿Por qué? Porque le estamos dando al alumno, digamos, una serie de inputs que ellos tienen que investigar y tienen que analizar, de manera que nosotros nos convertimos también como un poco guía de nuestros alumnos. Le damos la película para que la vean en su versión original, la analicen, la estudien y posteriormente hagan esa comprensión auditiva, y de esa comprensión auditiva surja tanto una producción oral y una también, digamos, una producción escrita, por decirlo de alguna manera, y así encuadrarlo dentro del marco europeo de referencia del alumno. Teniendo en cuenta esto, por tanto, vemos cómo esta actividad se lleva a cabo de la siguiente manera. Tienen que contar una historia a través de estas 3 redes sociales, es decir, la historia tiene que andar por las 3 redes sociales. En el caso de Twitter tendrán que ser breves y tendrán que contar la historia, por ejemplo, hacerlo contando una serie de mensajes claros, directos, en los cuales cuentan a lo mejor lo que va a ocurrir y lo que va a pasar. Este mensaje de Twitter se complementa en Instagram utilizando fotos que se relacionen en parte con la película, y por último en TikTok deberán hacer vídeos en los cuales el alumno no solo está haciendo la producción escrita, sino que está haciendo una producción oral en el idioma que está aprendiendo. Con todo esto, por tanto, podemos decir que en el caso de Casper será la película visionada en inglés, mientras que el jorobado de Notre Dame, por tanto, será visionada en francés, y en el caso de que si lo aplicáramos al árabe, por ejemplo, Aladdin la visionaríamos en un árabe y utilizaríamos un árabe estándar. En este caso, podríamos tomarnos la licencia también para clases de dialectología en verla en dialecto egipcio y hacer además una comparativa entre el dialecto egipcio y el árabe, digamos, estándar. Eso siempre y cuando quisiéramos profundizar un poco más en la lengua. No obstante, para esta actividad no se ha contemplado eso, se ha contemplado en un árabe estándar, puesto que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, la mayoría de los alumnos tienden o prefieren aprender un árabe estándar. Por ello, hemos optado por hacerlo así. ¿Cómo quedaría la historia? Por hacer un ejemplo, ¿no? En el caso de Casper. En el caso de Casper, pues es muy sencillo. Se realiza una publicación de fotos en las redes sociales, así como un clip de vídeo, y el narrador es Casper y los personajes, Kat, James y el trío fantasmal, van desarrollando la historia. De este modo que los alumnos deben contar la historia por boca de los personajes. Sobre todo para hacer hincapié en el caso de Halloween. El momento elegido para ejemplificar todo esto ha sido el momento en el que Casper quiere volver a la vida y se quiere convertir en ser humano utilizando una máquina que había reparado su padre, que había inventado su padre. De este modo estamos viendo cómo la historia de la vida más allá de la muerte, la necesidad de retraer a los muertos a la vida, es decir, jugar un poco con esa historia de fantasma para reflejar lo que es la historia de Halloween. En el caso del jorobado de Notre Dame, por ejemplo, la parte que se ha decidido señalar es el momento en el que Quasimodo con el capitán Febo quieren encontrar a Esmeralda para evitar que Frollo ataque la corte de los milagros. Esto es una de las partes más reseñables de la película también, en la cual, digamos, el capitán Febo y Quasimodo, que es el jorobado de Notre Dame, se unen para encontrar a Esmeralda y evitar esa catástrofe que quiera llevar a cabo Frollo. Entonces, deberán a través de los personajes contar la historia y narrarla a través de estas redes sociales, igualmente utilizando los mismos personajes, es decir, el capitán Febo, Quasimodo y Frollo, así como los habitantes de París,
viendo a ver dónde ha podido estar Esmeralda, dónde puede estar el callejón de la Corte de los Milagros, dónde pueden llegar, cómo pueden interpretar el mapa, es decir, utilizar esa historia dando a los alumnos un gran margen de creatividad, por decirlo también de algún modo. Por otro lado, en el caso de Aladín, se trata, el momento que hemos señalado, por tanto, se trata de la libertad del genio. Todos hemos visto la película de Aladín y al final las palabras de Aladín es deseo que seas libre, ¿no? Pues esta parte, digamos, bastante significativa, por lo tanto, ayudamos a que el alumno cree esa parte de la de qué hará el genio ahora, ya que no es genio, ya que no tiene esos superpoderes ni tiene ese espacio chiquitín para vivir. Por tanto, le damos un poco de libertad al alumno, pues viajar a distintos lugares, irse de vacaciones, volver a visitar a Aladín y Yasmín. Podemos jugar un poco con todo eso a través de la voz del genio y de los distintos sitios en los que va pasando, dándole, digamos, ese significado transmedia, manteniendo ese nexo de unión con la película original. Del mismo modo, como hemos dicho, al estar relacionado con las 1001 noches, podemos ver también cómo se puede incluso hasta jugar un poco con la literatura en este caso, recorriendo diferentes historias del propio libro de las 1001 noches. De este modo, Instagram se utilizaría, por tanto, para ilustrar, por ejemplo, los paisajes, Twitter para hacer comentarios de personas que se encuentran a su camino, qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen, y TikTok, por tanto, reflejaría esa vivencia y esos amigos con los que se va encontrando y esos encuentros, cómo podrían ser o no podrían ser. Pues bien, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los resultados, ¿no?, que planteamos para este trabajo? En primer lugar, es que los alumnos se convierten en prosumidores, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Por primero, porque están adquiriendo contenido y lo están consumiendo, lo están asimilando, porque han visto una película en el idioma que están aprendiendo, lo están, digamos, poniendo en práctica, y por otro lado, también están produciendo, es decir, están emitiendo un contenido nuevo, porque no podemos olvidar que están haciendo un elemento creativo según el cual están emitiendo una historia diferente. Por otro lado, también hay que destacar que se está realizando un trabajo en grupo. Este trabajo no se puede hacer individual, a ver, se podría hacer, pero para que quede totalmente, digamos, perfecto, sería mejor hacerlo en grupo para que hubiera una dinámica en el aprendizaje mucho más, digamos, extensiva que si lo hace una persona sola. Con todo, también podemos tener en cuenta que el sistema de evaluación cambia, es decir, se produce una valoración colaborativa. Podemos contar con que los otros grupos puedan ir corrigiendo o evaluando al resto en función del que se va a desarrollar la historia. De manera que no solo se trabaja en pequeños grupos, sino también en conjunto dentro de la propia clase. Respecto, por tanto, a la transmedia, pues nada, pues dejamos también la puerta abierta por si el alumno quiere continuar el trabajo y quiere continuar la historia, o si alguien quiere participar dentro de toda esta historia, sea posible. De manera que estamos generando, como he dicho anteriormente, un contenido nuevo a raíz de otro. Finalmente, por tanto, este sistema de aprendizaje conlleva que se desarrolle un contexto pragmático y social, es decir, el vocabulario y la gramática son vistos en un contexto audiovisual, donde se manifiestan en situaciones concretas, por lo que el alumnado no aprende de una manera aislada, sino que lo integra en un contexto lingüístico, digamos, determinado. Es decir, el vocabulario no se aprende en lista de vocabulario, la gramática no se aprende en distintas tablas ni en distintas formas, sino que directamente lo pone en práctica. Va usando ese vocabulario y esa gramática que ha aprendido, pero, digamos, en uso. Por lo cual se desarrolla, por tanto, un contexto pragmático y social bastante significativo, que también es necesario tenerlo en cuenta a la hora de aprender una lengua. A modo de conclusión, debemos decir que nuestra sociedad ha cambiado por completo, que debemos tener en cuenta el mundo virtual en el que vivimos y la presencia de la virtualidad, por lo que tenemos que seguir investigando en la utilización de recursos digitales para el aprendizaje de lenguas o cómo aplicar lo digital en la enseñanza de lengua. No nos podemos anclar en el pasado, donde el profesor llegaba, daba su clase magistral, explicaba su gramática, explicaba su vocabulario y listo. No, hay que hacer que el alumno participe, el alumno colabore y que el alumno se motive por aprender el idioma dentro de un contexto determinado. Por tanto, dar las gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado mi intervención, espero que os haya gustado la propuesta de trabajo que he traído aquí hoy. No obstante, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, por favor, no dudéis en hacerla, estaría encantada de responderla. Muchísimas gracias y seguimos viéndonos en el congreso. ¡Hasta pronto!